Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes, ya la mitad de mes, 15 de diciembre. Este día, como todos los viernes, dedicados a temas de interés femenino, principalmente a nuestras embarazadas hoy día. Vamos a estar platicando sobre la anestesia obstétrica. Es la rama de la anestesiología que se va a dedicar a manejar todo lo relacionado a cirugías, a anestesia en el embarazo. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestros invitados. La anestesia obstétrica se dedica a la atención integral de la paciente embarazada, en la que una parte fundamental es el manejo del dolor antes, durante y después del trabajo de parto o cesárea de las pacientes y de las complicaciones secundarias de ambos. Los tipos de anestesia que pueden indicarse durante el parto son la epidural, que es el tipo más común de analgesia, en la que el médico instala un catéter por fuera del saco de líquido que rodea la médula espinal, inyectando un medicamento que insensibiliza o bloquea la sensibilidad para que la paciente no experimente dolor. En segundo lugar, la combinada espina epidural. En esta se mezcla una anestesia espinal, también llamada raquidia, con una epidural para aprovechar las ventajas de ambas. También se encuentran las alternativas analgésicas, entre estas se incluyen los fármacos endovenosos o la inhalación de óxido nitroso, y las no farmacológicas, incluyendo técnicas como la hipnosis, yoga o esferoterapia, que son realizadas en la sala de preparto. La indicación de la analgesia está dada por la presencia de dolor frente a las contracciones, independientemente de la fase del parto en la que se encuentre o de la dilatación del cuello uterino. Solo se requiere que la paciente esté efectivamente en ese lapso y experimente dolor. Para conocer más sobre la anestesia obstétrica, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y así es, para conocer un poco más acerca del tema, vamos a estar acompañados de nuestra amiga la doctora Loida Eunice Santana, ginecóloga. ¿Qué tal, Loidita? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, doctora. Siempre es un placer para mí venir y apoyarlos en temas súper interesantes. Muchísimas gracias de verdad por siempre prestarnos su tiempo. También le damos la bienvenida a nuestro amigo de Salud TV, pediatra neonatólogo, el doctor José Enrique Asensio. ¿Qué tal, doctor Asensio? Muy bienvenido. Bien. Gracias, doctora, por la invitación y vamos a tratar de abordar el lado del recién nacido, cómo puede afectar el proceso de anestesia en los casos de las mujeres embarazadas. Excelente. Bueno, fíjense qué bonito, la cápsula nos hablaba realmente de lo que es la analgesia epidural, ¿no? Pero que es la que se da cuando estamos en trabajo de parto. Pero recuerde que una paciente embarazada es una paciente, además es un ser humano normal que puede tener otro tipo de condiciones que de pronto ameriten una cirugía, ¿cierto, Loida? Así es, doctora. Y quizás vamos a empezar hablando un poquito de los cambios fisiológicos, es decir, normales que se dan durante el embarazo. Obviamente estos cambios van a ir siendo progresivos a medida que vaya avanzando. Definitivamente cuando la mamá queda embarazada, su cuerpo empieza a prepararse, ¿verdad?, para poder nutrir y abastecer tanto de oxígeno como de riego sanguíneo a su bebé. Entonces, se van haciendo cambios en el volumen sanguíneo, a nivel respiratorio, en la capacidad respiratoria, a nivel gastrointestinal. Todo eso también promovido por la hormona que promueve el embarazo, que es la progesterona, ¿verdad? Hay bastantes cambios, generalmente pues el volumen sanguíneo de la madre aumenta en un 45 a 50%, generalmente manejamos de 4 a 5 litros una mujer normal, ¿verdad? Pero cuando ya está embarazada, el volumen sanguíneo se puede aumentar de 1.5 a 2 litros. Entonces esos cambios, ¿verdad?, lo van preparando porque al momento del parto la mamá va a perder una gran cantidad de sangre. Estamos hablando que en un parto vaginal normal, unos alrededor de 500 ml y si es por cesárea alrededor de 1000, ¿verdad? 1000 ml. Además hay cambios a nivel respiratorio, a medida que va avanzando el embarazo, el útero empieza a ocupar espacio dentro del abdomen, por lo tanto la respiración se vuelve más torácica a nivel de la mamá
Es por eso que también a medida van avanzando con el embarazo, de repente dicen, no, yo ya no puedo dormir boca arriba. ¿Por qué? Me ahogo. Es porque hay también una compresión aorto-cava que también disminuye el retorno venoso y la capacidad de la circulación. Y también la sensación de hipotensión, ¿no? Y te expliquemos un poco el fenómeno que sucede, que se les baja la presión cuando están acostaditas mucho tiempo. Exacto. Como el útero va creciendo, después de las 12 semanas el útero empieza a salir de la pelvis. Alrededor de las 20 semanas está más o menos alrededor del ombliguito, pero a término esta pancita va a comprimir más los vasos que llevan toda la sangre, tanto que retornan de sus miembros inferiores hacia el corazón y la aorta que lleva la sangre oxigenada, ¿verdad?, del corazón hacia todo el resto del cuerpo. Entonces el útero comprime ese retorno venoso y puede generarnos hipotensión cuando la paciente está acostada boca arriba. Es por eso que se le recomienda que siempre duerma de ladito, ¿verdad?, generalmente del lado izquierdo, porque favorece que haya esa circulación favorable, porque ante todo, ¿verdad?, lo que queremos es que haya un buen flujo, un buen riego venoso a nivel útero placentario. Entonces, dormir de lado pues favorece esa circulación y oxigenación fetal. Muy bien, bueno, esos son algunos de los cambios fisiológicos que nos vuelven diferentes. Las mujeres que nos tendríamos que ser sometidas a una cirugía por cualquier cosa, a la paciente embarazada que puede ser sometida a diferentes cirugías también, como que, o sea, no es raro que una paciente embarazada necesite una apendicectomía, ¿cierto, Loita? Sí, de hecho, en el embarazo, la apendicitis aguda y también la colecistitis es bien frecuente. Y a veces puede llegarse a confundir con síntomas porque más que todo si es en el primer trimestre, porque la mayoría de veces la apendicitis o la colecistitis empiezan con náuseas, dolor abdominal, vómitos, y eso es algo que la embarazada presenta en los primeros meses, pero cuando se trata de una cirugía de emergencia, es decir, un abdomen agudo, ¿verdad?, hay que observar muy bien y tener un diagnóstico preciso, ya que someter a la paciente embarazada en el primer trimestre a una anestesia, aunque hoy en día tenemos muchos avances por la anestesia vía laparoscopia, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo tanto para la pérdida del bebé o como amenazas de parto prematuro, dependiendo a la edad gestacional que la paciente presente el cuadro de apendicitis o de colecistitis. Generalmente, cuando hay cálculos en la vesícula, la embarazada debuta con mucho vómito, con dolor a nivel debajo de la costilla derecha y llegan desesperadas porque los vómitos no las dejan, ¿verdad? Entonces hay que ser bastante cuidadoso porque someter a la embarazada a una cirugía, ¿verdad?, es de cuidado. Tenemos que ir con un diagnóstico y obviamente esto es multidisciplinario porque no solamente es nosotros como ginecólogos y preservar o cuidar el bienestar fetal y materno, sino que nos acompañamos obviamente del anestesiólogo, del cirujano, ¿verdad? Igual si se da a finales del segundo trimestre o inicios del tercer trimestre, ¿verdad?, realmente hablar con el neonatólogo porque puede haber amenazas de parto prematuro y tener partos ya sea inmaduros o prematuros. Muy bien. Vamos a ver, José Enrique, entonces aquí el punto es que el pediatra neonatólogo no se aflige a menos que esté cerca ya que lo hagan nacer al niño, ¿sí? Sí, normalmente no se aflige, pero sí, definitivamente cuando hay una cirugía programada y sobre todo, como mencionó la doctora, que esté ya en un periodo de viabilidad, o sea, pero en el lapso de prematurez o inmadurez, pues definitivamente el principal riesgo de estos casos es que se desencadene un trabajo de parto o que se tenga que finalizar el embarazo por la enfermedad de base. Así es que en estos casos, pues nosotros ya estamos preparados. Creo que en este programa hemos hablado suficiente sobre los prematuros y esas cuestiones. Ahora, en sí, en cuanto a la anestesia, que es el tema que nos incumbe este día, pues desde el punto de vista del niño, los dos aspectos principales, tal vez diferenciar cuando se da una anestesia, como dijo la doctora, por ejemplo, en un embarazo temprano por una apendicitis o alguna cuestión de estas o alguna necesidad de una cirugía, si esta anestesia va a afectar al niño.
si le puede provocar efectos secundarios a largo plazo o sobre todo porque está en el periodo que el niño se está formando, si puede alterar su desarrollo. Y normalmente nosotros sabemos con los medicamentos actuales que esto no va a producir malformaciones congénitas, que son como las principales inquietudes que tenemos en ese momento. Le dicen a la mamá, tiene 10, 12 semanas de embarazo, que le van a hacer una cirugía por un apéndice, y entonces lo primero que ella piensa es, ¿le va a afectar al niño? ¿Va a tener algún problema cuando él nazca al final del embarazo? Y generalmente en estos casos no hay ningún problema. Como les digo, los estudios han avanzado mucho en cuanto a los medicamentos que pueden provocar malformaciones congénitas. Y los anestésicos son muy seguros y sobre todo porque son utilizados en dosis única. No es como el medicamento que está constantemente tomando la madre por alguna indicación, alguna hormona, una cuestión así que puede afectar al niño. Pero esto es tan rápido que normalmente en la mayoría de los casos no tendrá que tener ningún efecto sobre el desarrollo posterior del niño. Muy bien, así que si usted tiene que ser sometida a una cirugía y está embarazada, no se preocupe, ponga su fe siempre primero en Dios, en segundo lugar en sus médicos que saben qué es lo que pueden usar, qué es lo que no, y ya verá que todo va a salir bien. Porque esa es otra de las diferencias importantes, que la cirugía en la obstétrica no puede esperar, a diferencia de algunas cirugías electivas como la vesícula, en algunas ocasiones da chance de esperar. Ahora, si es embarazada, pues se puede diferir, pero hay otras que son de emergencia y ni modo, y la obstétrica es una de ellas. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Porque se pueden dar muchas complicaciones con respecto al bebé, y a veces uno cuando está consciente puede hacer algo, ¿verdad? Y en cambio si uno está inconsciente no, porque los doctores hacen lo que ellos quieren. Bueno, pero como a veces puede ser de que haya necesidad de que se lo pongan a uno y los doctores saben lo mejor, para mí eso es. Evitarse los dolores, siempre, digamos, después de la anestesia, ya sea una cesárea o normal, siempre uno queda ya sea con un poco de malestar o dolor, que sí. Mire, yo digo que no. ¿Por qué? Por el motivo de que cuando uno está de veramente conveniente con los dolores, el niño él mismo flota, busca salida. No, porque ya uno de mujer ya trae la normal que va a tener sus hijos ya con dolores, ¿verdad? Si al caso sería, digamos, el parto normal, pienso que no, porque es natural, pues, y bueno, ya Dios hizo todas las cosas perfectas, ¿verdad? Y es el don de ser mujer, pues. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron al sondeo, pero este día vamos a desmitificar la anestesia obstétrica, porque en verdad, si bien es cierto que todas podemos parir, o sea, todas podemos definitivamente, pero si existe algo que puede mitigar el dolor, vale la pena. Si se puede, de verdad, vale la pena. Así que hablemos un poco de la anestesia epidural, hablemos un poco de cuáles son los beneficios que para nosotros como obstetras y para la madre hemos visto, Loida. Ok, bueno, primero que nada, el dolor de parto es considerado el más fuerte por la medicina descrito en los libros. Cada persona tiene un umbral del dolor, cada mamá, e incluso en cada parto es diferente. En el primero puede que no haya sentido mayor cosa y tuvo su bebé sin mayor dificultad, y en el segundo parto un poquito más prolongado, un poquito más doloroso, etcétera. Entonces, primero eso, ¿verdad? Que el dolor de parto es único y puede la mujer realmente experimentar cosas únicas durante el parto. Obviamente hay estrés, hay expectativas, hay miedos también, hay hormonas que se liberan ante el estrés, como el cortisol y las catecolaminas, que a veces nos pueden perjudiciar el trabajo de parto. Cuando la mamá está muy estresada, muy desesperada, muy quieras o no, ansiosa. exacto, muy ansiosa, se ve disminuido
el progreso del trabajo del parto. Entonces, ahí como obstetras nosotros nos ayudamos de medicamentos y de la analgesia epidural. Realmente hay muchos mitos y es como, no, si usamos analgesia no somos mujeres, o realmente miedos, ¿vea? De qué es en sí la analgesia epidural. Esa leyenda urbana de que realmente para hacer que uno no es mujer si no pare vía vaginal y con dolor, eso no es cierto. O no lo va a querer al niño. O que no lo va a querer al niño, o sea, esos son como que muchos mitos que no, o si no realmente no es mamá, no se ha graduado de madre porque no lo ha tenido por vía vaginal o no lo ha tenido con dolor. Recuerden que estuvimos hablando la otra vez en que las contracciones uterinas son mal llamadas dolores, porque no tienen por qué ser siempre dolores, son contracciones, pero como bien dice Loida, el umbral del dolor es diferente para cada quien y cada quien va a hablar de la feria según cómo le va en ella. Hay mujeres que han dicho, no, si mi parto fue rapidísimo, doloroso, terrible, pero fue rápido. Pero hay mujeres que no tienen la misma suerte y cuyos trabajos de parto son más prolongados, más insidiosos los comienzos, entonces realmente sí se puede ver beneficiada. Esto que menciona la doctora Santana, las hormonas del miedo, adrenalina y noradrenalina. Cuando estamos con demasiado dolor que nos genera miedo, ¿verdad? Se liberan estas hormonas y estas detienen el progreso del trabajo de parto y usted está viendo estas horas y la paciente en ese momento es un círculo vicioso entre ansiedad, dolor y no avanza. Al ver usted que no avanza, genera más ansiedad, por lo tanto, menos avanza y más dolor. Entonces, ¿en qué momento está indicada la analgesia epidural? Bueno, obviamente hay indicaciones precisas, una de ellas también pues la ansiedad materna, evitar pues el dolor de la madre, también si la mamá tiene una patología, es decir, si hay un problema cardíaco de base, si hay una diabetes, si hay una hipertensión, todo eso nos conlleva también a analizar de que es adecuado colocarle una analgesia epidural. Asimismo, yo siempre he dicho que la paciente informada, la paciente educada es la mejor. Leer, preguntar y hablarlo con su ginecólogo y con el anestesiólogo, que es pues obviamente un equipo en el que trabaja. Siempre y cuando la paciente ya se considere en fase activa, es decir, que tiene una dilatación arriba de los 4 centímetros, nosotros podemos colocar con la ayuda del anestesiólogo analgesia epidural. ¿Por qué arriba de los 4 centímetros? Porque si no, el trabajo de parto se va a detener, y no pueda que ya no avance en la dilatación. Y a pesar de que tengamos ayuda con oxitocina, que es la que nos ayuda a provocar un poquito las contracciones y a regularlas, pues no avance en la dilatación y terminemos en cesárea, ¿verdad? También hay ciertas indicaciones cuando la paciente también, por ejemplo, tiene un antecedente que en el parto anterior tuvo mucho dolor y ya llega con mucho miedo, o que ella viene con una patología de base, podemos ayudarnos con una analgesia epidural, ¿verdad? Contraindicaciones, pues podría ser que haya también alguna lesión o alguna infección en el sitio de punción, que hayan tumores a nivel cerebral, que la paciente tenga problemas de coagulación o que esté anticoagulada por alguna razón, ¿verdad? Y que no logramos quitarle la anticoagulación. Pero son bastante puntuales los casos en los que no vamos a poder colocar una analgesia epidural. O también cuando ya la dilatación y la presentación del bebé está avanzada, porque ya no nos va a ser efectiva. Fíjense bien que la analgesia epidural tenemos que comprender que tampoco es abolir el dolor por completo. Es realmente analgesia, es disminuir que será en un 80% probablemente, la sensación dolorosa de las contracciones. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir esa sensación de dolor, disminuye la ansiedad, disminuye la liberación de hormonas de las que estábamos viendo y el trabajo de parto fluye con mucha más facilidad. Eso sí, esa primera fase del trabajo de parto no se la vamos a poder evitar. Esa sí va a tener que, dijéramos, aguantarla hasta que llegue a los 3-4 centímetros y luego pues vamos a poder ser beneficiadas por un catéter de analgesia epidural, pero de eso vamos a estar ahí conversando más adelante de todos los pros y los contras
de cómo se va a hacer. Le damos pues precisamente la bienvenida al doctor Álvaro Magaña Palma, nuestro anestesiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con las disculpas porque estamos con un casito. Bienvenido. Y en anestesia no nos podemos separar. Llueve, truene, terremotos, nuestra obligación es estar a la par del paciente. Así es, doctor. La verdad es que medicina en general nos debemos a los pacientes y por eso con mucho más ahínco le agradecemos, ¿verdad? Le agradecemos el hecho que ha hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos este día. Pues ya estuvimos hablando un poco de las diferentes indicaciones de la anestesia y estábamos precisamente hablando ya de la analgesia epidural, de los beneficios, porque mucha gente todavía tiene miedo, doctor. Le tiene miedo y consideran que no es necesaria, que no debe usarse la analgesia epidural. Hablemosle un poco al respecto. Bueno, siempre hay un miedo generalizado a la anestesia. Y cuando el paciente llega a sus clínicas, a las clínicas del cirujano, lo primero que expresa es miedo. Dice, iré a despertar de la anestesia, me irá a doler. En fin, ya es una cuestión ya prácticamente generalizada en la población. Y resulta de que ahora con la tecnología, con lo que tenemos ahora, las anestesias son extremadamente seguras. Y la epidural es una de esas, está siendo actualmente muy utilizada en el mundo, epidural para el trabajo de parto. Y el procedimiento es bien sencillo. Incluso más, yo estaba oyendo, se puede aplicar desde el primer dolor verdadero. La paciente no tiene por qué sufrir dolor. Eso es algo que nació casi en 1847, se dio la primera anestesia en trabajo de parto. Y la gente no lo daba, o se abstenía de darlo simplemente porque aparecía en la Biblia de que la mujer tenía que parir con dolor. Y fue hasta un año después en donde el doctor John Snow, un británico, aplicó anestesia para trabajo de parto en una paciente muy especial, la reina Victoria. Y de ahí vino el boom. Toda la gente quiere ahora anestesia para su trabajo de parto, no quiere sentir dolor en el trabajo de parto. En El Salvador hemos quedado un poco a la rezaga, porque en la mayoría de países muy desarrollados, la epidural es, bueno... Es parte del paquete, doctor. Las aseguradoras sí. lo tienen incluido dentro del plan, dentro del paquete de atención de parto. Ya está contemplada la analgesia epidural como parte de, ¿cierto? Sí. Y el procedimiento es sencillo. Un simple piquetito en la espalda y en 10 minutos fuera dolores. No llega a su momento de la expulsión. Es más, tiene alguna ventaja la anestesia epidural. Los trabajos de parto se acortan. La perfusión, la sangre que llega al bebé es mayor, o sea, se asegura el bienestar del bebé. La paciente deja de tener esa aprensión, ese miedo, esa respuesta al dolor que genera menos circulación en el bebé. Y eso hace bastante segura, cómoda y muy útil la anestesia epidural. Hablemos un poco del espacio epidural, doctor, porque la gente siempre se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Es raquidia, es epidural? Porque es lo que ha escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la diferencia del espacio epidural y en qué consiste ya en la analgesia en sí? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Bueno, la aplicamos en la espalda entre los espacios intervertebrales. Si uno va de afuera hacia adentro, lo primero que uno ve es la piel. Luego sigue la grasa, luego sigue una serie de ligamentos hasta que se llega a un espacio que virtual, no existe. Pero nosotros lo hacemos en el momento de reconocerlo, reconocemos porque la jeringa va cargada de líquido o de aire y cuando llegamos al espacio epidural se vence una resistencia y ahí se hace el espacio epidural. Y si damos un poquito más adelante, rompemos la dura madre y llegamos al canal espinal. Entonces está un poco antes del canal espinal, ¿ve? Y de la espalda en la línea media de la parte de la espalda. Cuando le explicamos a la paciente que está en trabajo de parto, porque muchas pues tienen su idea, tienen unas expectativas de un trabajo de parto natural, ahora con el parto humanizado, se habla mucho de que la paciente pues pueda, incluso hasta bailar, que pueda estar jugando con una pelota, que pueda caminar. Entonces muchas tienen el temor, pues, con analgesia epidural no me voy a poder mover.
No, es que utilizamos dosis tan bajas, ¿verdad?, que bloqueamos exclusivamente el dolor, la parte motora, o sea, de movilidad continúa. Es más, sigue sintiendo temperaturas también, puede sentir la diferencia entre frío, caliente, ¿verdad? El tacto está preservado, exclusivamente es el dolor. Es el dolor, entonces la paciente puede perfectamente continuar caminando, puede continuar Ir al así. baño, en fin. Muchas se quejan a veces de que de repente sienten un corrientazo cuando está aplicando la analgesia. Esto es normal, ¿verdad? Sí, es normal. Cada vez que llegamos con la punta de la aguja y tocamos cerca del nervio, una forma de respuesta que tiene el nervio es producir ese calambre, ese tirón eléctrico. La paciente se asusta. Es nuestro interés y parte de nuestro trabajo, antes de aplicar la anestesia, decirle todo eso a la paciente. La paciente debe estar informada, no tener esas aprensiones súbitas por un procedimiento que podemos explicarlo y aclararlo antes de utilizarlo. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes, en la siguiente cápsula, vemos al doctor José Miguel Mendoza, nutriólogo, nos habla de los riesgos de la obesidad mórbida para una cirugía. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es José Miguel Mendoza, soy doctor en nutrición y médico, y el día de hoy les vamos a hablar sobre las complicaciones de la obesidad mórbida en la cirugía obstétrica. Como sabemos, una mujer embarazada con obesidad pues implica un alto gasto sanitario aquí para nuestro Ministerio de Salud Pública o el Instituto del Seguro Social, ¿verdad? Las complicaciones que podemos encontrar en una mujer embarazada obesa con sobrepeso las podemos dividir en complicaciones quirúrgicas, ya sean infecciones del tracto urinario, infecciones de la herida operatoria, si el parto fue por vía cesárea o si requirió algún procedimiento quirúrgico menor en caso de parto vaginal, enfermedades tromboembólicas debido a que la obesidad pues, hace que el volumen plasmático aumente, mayor días de estancia hospitalaria y por lo tanto mayores gastos sanitarios. Las complicaciones metabólicas, sabemos que una embarazada con sobrepeso o obesidad puede desencadenar una diabetes mellitus gestacional, tiene un riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 luego del parto, además de poder tener enfermedad hipertensiva del embarazo o preeclampsia y consecuentemente hasta una eclampsia y problemas de colesterol, triglicéridos, entre otros. La recomendación es que en el control prenatal, a la par del médico obstetra, la paciente con sobrepeso o obesidad embarazada lleve un control nutricional que se le guíe y se le lleve por medio de unas adecuadas curvas o tablas específicas que hay para la mujer embarazada, y que si hay una ganancia extra de peso, pues esta se pueda tratar adecuadamente para evitar futuras complicaciones. Soy el doctor José Miguel Mendoza, doctor en nutrición y médico para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos hablando de la anestesia obstétrica y contamos con nuestro anestesiólogo, a quien vamos a aprovechar ahora para que nos hable de los diferentes tipos de anestesia que existen y por supuesto las complicaciones de que puede tener alguna, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? Cuénteme. Bien. Bueno, la anestesia es la provocación de la ausencia del dolor en una paciente o una persona que se le va a aplicar o se le va a practicar un procedimiento quirúrgico. Puede ser con ausencia o sin ausencia de conciencia. Cuando es consciente o el paciente permanece consciente, eso se llama analgesia. Por eso la analgesia puede ser analgesia local y hay varias variantes, ¿no? Bloqueos, epidural, de la que hemos estado hablando, anestesia espinal, bloqueo de algún nervio. En el caso de la obstetricia, nosotros practicamos mucho los bloqueos bajos, la anestesia epidural, la anestesia espinal, la silla de montar, que es una variante de la anestesia espinal, y podemos aplicar también anestesias
sin conservación de la conciencia. Ya cuando, por ejemplo, en el tercer periodo, que es donde ya extraen la placenta, ya no hay un bebé de por medio que podamos ocasionarle un sueño o una depresión, entonces aplicamos anestesia general. A veces algunos también tenemos técnicas para aplicar anestesia inhalada con un poco de ausencia de la conciencia en el segundo periodo, en el periodo expulsivo. Damos un poquito de gas para que el paciente esté un poco tranquilo y hay un poco de disminución del dolor. Ya al final, cuando la paciente está en el periodo de expulsión, se le puede colocar este gas. Sí. Y bueno, ¿en qué momentos o en qué casos es que los bebés pueden resultar, como decía el doctor, que ya no se le va a provocar ningún sueño? Pero ¿qué pasa si en un momento dado, en una cesárea, por ejemplo, el bebé sale dormido? ¿Cuál es el problema ahí? Vamos a ver. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta el tipo de anestesia que se da. Normalmente las anestesias locales, raquídeas, lo que se dé, no afecta al recién nacido. Porque esto, para que haya una afectación en el recién nacido, tiene que haber un paso del medicamento, en este caso del anestésico, a través de la placenta. Y estas anestesias que se dan, pues como son locales, no atraviesan la placenta. Entonces, una cesárea por una anestesia, por ejemplo, una raquidia, que la madre permanece despierta, se da, como lo explicó el doctor, no debería por qué afectar el estado del recién nacido. Va a nacer y va a nacer normal. Si nace deprimido o no llora o una cuestión así, no será por anestesia. Caso contrario de cuando se practica por una emergencia, una anestesia general o porque hay una indicación, eso ya es parte de lo que determina el anestesiólogo y el obstetra. En este caso puede pasar el anestésico a través de la placenta y afectar al niño. Y lo que sucede es que no reacciona como normalmente lo hace. Lo que nosotros conocemos que llora, empieza a respirar, eso está ausente. El niño no respira y a medida que va pasando el tiempo, el nivel de oxígeno va bajando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos casos? Primero es asegurar la ventilación del recién nacido a través de una asistencia respiratoria. Y luego, si es el caso del medicamento, se puede dar algo para revertir en el recién nacido. Estos aspectos generalmente son transitorios, igual lo que les comenté en el segmento anterior. No va a afectar al recién nacido para su vida posterior, solo es en el momento. Y es así que en algunos casos lo único que necesitamos es que el medicamento salga del organismo y eso puede ser hasta unos minutos mientras nosotros le estamos dando la asistencia. Luego el niño como que no ha pasado nada. Perfecto. Bueno, vamos a ver la siguiente nota en terapia en casa. El doctor Alan Flores nos comenta un poco acerca de los cuidados generales postparto. Ya volvemos. Buenas tardes, les saluda el doctor Alan Flores, ginecólogo y obstetra. Este día en Salud TV, en Terapia en Casa, abordaremos el tema cuidados después del parto. En cuanto a los cuidados postparto, nosotros sabemos que depende del tiempo después del parto, que son los primeros 42 días, a lo que nosotros llamamos puerperio, ya sea parto vaginal o cesárea. En cuanto a las preguntas más frecuentes de los cuidados que se deben de tener, nosotros sabemos que más que todo son con las heridas. Preguntan que qué tienen que hacer con las heridas, si tienen que hacer esfuerzos. Realmente en cuanto a esfuerzos y hacer ejercicio, nosotros sugerimos para un parto vaginal 1 mes después y para una cesárea 3 meses después. En cuanto a los cuidados de las heridas, tiene que hacer su aseo normal. Ahora las cesáreas no necesitan incluso retiro de puntos, no tienen que estarse curando las heridas, tienen que tener un aseo para su lactancia, de sus mamas, un aseo normal para evitar esas grietas, evitar una enfermedad que nosotros llamamos mastitis, que es una infección de los senos. Tiene que vigilar su sangrado. Sangrado después del parto, que es normal, tiene que ser menor que una menstruación. Si es mayor que una menstruación o son coágulos, ya es un signo de alarma. Debemos de estar atentos también a la fiebre, que es otro de los signos de alarma, que puede ser cualquier infección después del parto. Entonces los cuidados más que todo son estar vigilando los signos de alarma después de su parto. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Soy el doctor Alan Flores, ginecólogo obstetra para Salud TV. Pasen buenas tardes.
Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, pero antes de hablar más sobre el tema que este día nos compete, quiero compartir con ustedes un par de noticias que fueron pues, muy importantes y relevantes esta semana en relación a temas de salud. Le comento, la primera habla, el Ministerio de Salud Pública prohibirá las ventas de comida chatarra en hospitales públicos. Se presentará una normativa para regular la venta de comida chatarra o alimentos poco nutritivos dentro de estos hospitales públicos y unidades de salud. La directora de Nacional de Enfermedades No Transmisibles, Argelia Dubón, comentó que dentro de estas instalaciones se encuentran máquinas dispensadoras de productos empacados y envasados que serán retiradas por la nueva normativa. Algunos productos que estarán prohibidos son los altos en azúcar, sodio y grasa, al igual que las bebidas carbonatadas como el té helado y otros alimentos empacados. Dicha normativa entrará en vigencia a partir de enero del próximo año. Bueno, continuando con nuestro tema, doctor, ¿qué complicaciones podemos tener? O mejor dicho, la pregunta del millón. ¿Se me van a dormir las piernas? ¿Cuánto tiempo se me van a despertar después de la cirugía o de cuánto tiempo me va a durar el efecto? Bueno, en razón de la noticia, muchas personas en hipotermia consumen alcohol. Dicen de que el alcohol provoca una sensación de calor. Y entonces, bajo la ignorancia, consumen alcohol en las épocas de frío. Eso es contraproducente. El alcohol provoca una vasodilatación periférica y hace que se pierda más calor, de tal manera que durante el periodo que está tomando alcohol puede caer más fácilmente en hipotermia. Y eso quizá por países así que como El Salvador, que estamos acostumbrados más al calorcito. Exacto, no estamos acostumbrados a esta baja de temperaturas que hemos tenido. Ok, bueno, la anestesia, estamos trabajando con una paciente delicada, con una paciente obstétrica que es una paciente de alto riesgo. Tenemos que hay unos cambios tremendos durante el embarazo que hacen que la paciente pueda presentar muchos problemas en el parto. Es más susceptible a infecciones, es más susceptible a problemas respiratorios, a problemas cardiovasculares, y nosotros debemos de estar preparados para atenderla en determinada situación. Y para eso nosotros nos preparamos, para eso nosotros prevenimos toda esa serie de circunstancias, ¿no? Actualmente en El Salvador habemos un poco más de 100 anestesiólogos. Y todos estamos pendientes de todas las anestesias que hay en El Salvador. Y eso hace de que siempre debe de estar presente un médico anestesiólogo cada vez que se dé una anestesia obstétrica. Tan especial es de que es el único momento en que nosotros damos anestesias a 2 seres humanos al mismo tiempo. Dormimos o podemos dormir a la madre, pero también podemos dormir al bebé. Y ya nos explicó el doctor, el pediatra, de que el problema que tienen de nacer niños deprimidos, ¿verdad? Que ese es nuestro principal problema. La anestesia epidural se aplica en una área específica del cuerpo de la madre, no pasa el anestésico a la sangre de la madre y en consecuencia no llega nada de anestésico al bebé. Además de eso tenemos el cuidado de utilizar anestésicos con peso molecular alto. La molécula es tan grande que cuando llega a la placenta queda atrapada en la placenta y no pasa al bebé. Es un doble sello que ponemos en el momento de aplicarla. El procedimiento, como todo procedimiento médico, va acompañado de un sinfín de complicaciones. En el sitio de la punción podemos provocar una infección, podemos, si no lo hacemos con la técnica correcta, lesionar algún nervio, provocar alguna alergia con los medicamentos que son susceptibles también. Todo eso debe de ser prevenido antes de la aplicación de la anestesia, haciendo de que el riesgo que se corre la madre sea al mínimo. Y por supuesto pasamos también por este tipo de alteraciones que ocurren en la embarazada. Por ejemplo, la embarazada es susceptible a vomitar. Siempre la tratamos como estómago lleno. La epidural y la raquidia nos da esa posibilidad. La paciente está consciente y puede manejar un vómito, puede expulsarlo, ¿verdad?
Y tenemos el problema también de que la mujer embarazada tiene problemas con su respiración. Fácilmente ella cae en hipoxia, o sea, se llena de dióxido de carbono. La epidural y la raquidia da esa ventaja. La paciente está despierta y respirando, utilizando su sistema para ventilar ella sola. A diferencia de la anestesia general, en donde nosotros debemos de administrar, nosotros controlamos la administración de oxígeno en una paciente que es susceptible a la hipoxia. Entonces, la epidural tiene varias ventajas con un mínimo de complicaciones. ¿En cuánto tiempo normalmente recuperan la sensibilidad, doctor, las pacientes luego de la analgesia epidural? Normalmente es en 3 horas, pero como en el trabajo de parto utilizamos cantidades muy pequeñas y el trabajo de parto tiene la característica de que las contracciones van en incremento. Entonces, a la medida que nos aproximamos al momento del parto, la contracción es más severa y generalmente a la hora y media el paciente está ya con dolor pidiendo la segunda dosis. Claro. Bueno, entonces, pero más aproximadamente unas 2 a 3 horas luego de que ha nacido su bebé, usted va a recuperar esa sensación dolorosa que a lo mejor se disminuyó durante el trabajo de parto con la analgesia epidural. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de la anestesia obstétrica, así que vamos a recapitular un poquito acerca de los diferentes tipos de anestesia y de las complicaciones que pueden haber. Ya nos dijo el doctor que el sitio de la punción. Hay algo que me gustaría, después de las cesáreas, que es bastante frecuente, y me gustaría que usted hablara, doctor, es de la famosa dolor de cabeza postpunción o la cefalea postpunción. Ah, ok. Mire, yo tengo casi alrededor de 15 años de no ver cefalea en mis pacientes y que todo cambió cuando nosotros conocimos la causa de la cefalea. Y es que dejamos un hoyo en la dura madre, que es la membrana que rompemos para llegar al espacio espinal, y entonces dejamos un hoyo tan grande de que por ahí permanecía perdiéndose el líquido cefalorraquídeo y eso provocaba el dolor de cabeza. Pero como supimos el por qué, entonces ya pudimos nosotros hacer la prevención. Hoy utilizamos agujas extremadamente delgadas, casi del calibre de uno de los cabellos humanos, para hacer la punción. O sea que el trauma, el hoyito que hacemos es tan pequeñito que la pérdida de líquido es tan poca o nula que los dolores de cabeza son extremadamente raros. Sin embargo, cuando se presentan, si es que se presentan, siempre hay alternativa para calmar el dolor. Alternativas que pueden ser de un tratamiento de 2 días para suprimirlo o tan rápidas para que en 15 minutos el paciente esté liberado de dolor. Hablemos un poco de cuáles serían los síntomas para reconocer, porque todavía sí se ven en algunos casos de cefalea postpunción, para reconocer si esto está siendo ocasionado por la posterior a la anestesia. Sí, eso es una pregunta bien interesante porque no todo dolor de cabeza va a ser o cesárea es Exacto. por anestesia. Puede ser una preeclampsia. Exactamente. El dolor de cabeza adjudicado a la anestesia epinal es un dolor de cabeza generalmente ubicado en la parte posterior. El paciente no se puede levantar. Mientras está acostado, está sin dolor. Una vez se levanta, se pone de pie, el dolor aparece. Va acompañado de una sensación de náuseas o a veces se llega al vómito y intolerancia a la luz. Pero el paciente no puede caminar y hay rigidez de nuca. No puede realizar movimientos para uno o para otro lado o bajar su cabeza o levantarla. Esa es característica. Y es sentando o levantando a la paciente y el dolor de cabeza empieza a darse. Y no cede a los analgésicos usuales. Podemos utilizar cualquier analgésico y no da resultado. Eso es fácil. En esos casos, doctor, ¿cuáles son las medidas a realizarse? Media vez se determina pues, que lo más probable es que fue debido a la punción. Como siempre en la medicina, lo principal es la prevención. Exacto. Ahora, una vez ya presentado, podemos hacer un parche hemático. Eso significa hacer una
punción epidural, como que si fuéramos a dar una anestesia epidural, sacamos 8 centímetros, 5 a 8 centímetros de sangre de la paciente y las inyectamos en el espacio epidural. Eso provoca un coágulo y tapa el hoyito que hemos hecho ahí en la dura madre y desaparece casi inmediatamente el dolor de cabeza. ¿La hidratación y medicamentos tipo antimigrañoso siempre funciona o solamente son...? El antimigrañoso puede funcionar, no el analgésico, el antimigrañoso sí. Y porque no responden a los analgésicos usuales, comunes. Ahora, existe siempre la tendencia de decirle al paciente no use almohada después de la anestesia, no use respaldo, eso no. Si el dolor de cabeza se va a presentar, se presenta, use o no almohada, use o no respaldo. Eso es así, porque no hay que permitirles estar sin almohada a un paciente. Es molesto. Es molesto. Bueno, vamos a ver. Doctor Asensio, su recomendación final. Bueno, con respecto a los recién nacidos, a las mamás que siempre están preocupadas por los niños, decirles que los aspectos de anestesia obstétrica generalmente tienen poco efecto sobre los niños. Estos efectos son pasajeros y usted va a tener a un niño por lo demás sano. Perfecto, Loidita. Bueno, siempre decirle, ¿verdad?, de que deben de tener una buena comunicación con su médico ginecólogo, no tiene que tener miedo ni dolor. Siempre he dicho que una paciente informada, ¿verdad?, va a llevar su trabajo de parto con éxito y siempre pues que estén en contacto con su ginecólogo de cabecera. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, de verdad, doctor Álvaro, de verdad un gusto. Doctor Asensio, Loida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Es viernes, es fin de semana, descanse, relájese, pase tiempo en familia, tiempo de calidad. El lunes hablaremos del rebote en las dietas, muy interesante. Así que por el momento les deseo que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Para la utilización de anestesia obstétrica te damos las siguientes recomendaciones. Infórmate. Muchos creen que la anestesia durante el parto puede no ser beneficiosa, sin embargo, se busca que cada paciente viva ese momento de la manera más confortable y segura posible. Por eso, busca a un especialista. Realízate una evaluación previa y ten en cuenta las contraindicaciones, que incluyen alergia a anestésicos locales y alteraciones de la columna vertebral lumbar, como escoliosis significativa o cirugías anteriores, para considerar cualquier complicación. Mantén la calma. La anestesia obstétrica alivia el sufrimiento que es muy intenso en el trabajo de parto. Una madre tranquila le da al feto las condiciones óptimas para nacer. Recuerda que el anestesiólogo que colocará este sedante será un profesional de la salud que velará por tu bienestar. ¡Feliz Navidad!